Y nos quedamos, ¿verdad? ¿Alguien ha revisado algún otro síndrome? A ver. Sí, doctor. A ver. Doctor. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Madeline, doctor. Madeline Achocalla Mamani. Ya. Daniela Quintero, doctor. A ver, ¿qué otros síndromes han encontrado? Yo, doctor, encontré el síndrome de Tourette, luego encontré lo que es el síndrome de abstinencia, luego encontré lo que es el síndrome de Asperger, el síndrome de desgaste, luego el síndrome crónico, después de fatiga crónico, luego encontré lo que es el síndrome de Estocolmo, luego el síndrome de Peter Pan, el síndrome de ama de casa y el síndrome de Jerusalén, y el síndrome del colon irritable y el síndrome de Down. ¿El concepto más, doctor, se lo digo? No, no es necesario porque, claro, si usted pone, no sé cómo lo habrá buscado usted, ¿no? Seguramente que usted se fue al internet y puso síndrome, ¿no? ¿O cómo hizo para buscar la palabra síndrome? Por tema, doctor. Yo también encontré, doctor. A ver. Doctor, yo encontré. También Daniela Quintero le dije hace rato. Ya, a ver, Daniela, ¿qué encontró usted? Ya, síndrome febril histérico agudo, síndrome febril con manifestaciones hemorrágicas, síndrome febril con manifestaciones neurológicas, síndrome febril con erupción térmica. Eso es lo que he podido encontrar. Ya, correcto. Claro, síndrome de Down aquí no entra, ¿no? Porque ya es algo que está identificado. O sea, si se dan cuenta, la palabra síndrome, en su definición, como dice en la pantalla, conjunto de síntomas y signos por diferentes causas, es decir, un conjunto de síntomas y signos que pueden obedecer a múltiples causas. Si yo hablo de síndrome de Down, no va con la definición porque el síndrome de Down es la trisomía 21. En vez de que existan 2 cromosomas en el par 21, existen 3 cromosomas, por eso se llama trisomía, ¿no? ¿Verdad? Entonces no encaja aquí el diagnóstico de síndrome. Solo que ese término se popularizó, digamos, síndrome de Down, pero en realidad es la trisomía 21. O sea, no tienen que perderse en el concepto. O sea, el conjunto de signos y síntomas, que se llama síndrome, quiere decir que no es provocado por una sola enfermedad. Por eso uno de los ejemplos más clásicos es el síndrome febril. Porque cuando uno tiene una fiebre alta, por ejemplo 39 grados, no solamente es la fiebre, o sea, tiene síntomas también. Nadie va a estar tranquilo cuando tiene fiebre alta, ¿verdad? Un niño hasta puede convulsionar, puede delirar un niño. Entonces uno siente fatiga, empieza a respirar rápido, tiene taquicardia, empieza a latir rápido su corazón, puede sudar frío, puede que no tenga ganas de comer. Entonces hay una constelación de síntomas y el signo capital es la fiebre. Alrededor de ese síntoma, de ese signo cardinal que es la fiebre, hay síntomas que acompañan. Este conjunto de síntomas y signos, hablando del síndrome febril, no es patrimonio ni de la neumonía, ni de la gripe, ni de la tuberculosis, porque estas enfermedades cursan con fiebre. Entonces, lo que tienen que meterse a la cabeza es que hay un abanico de posibilidades diagnósticas. Síndrome histérico uno dice, ¿no? Entonces, quiere decir que el signo capital del síndrome histérico es la histericia.
Y alrededor de ese signo ictérico, de ictericia hay muchos síntomas. Por ejemplo, en la hepatitis infecciosa frecuente en los niños, ¿cuáles son esos síntomas que rodean a la ictericia? La coluria, la astenia, la dinamia, el dolor en la boca del estómago, dice la mamá, a mi niño le duele la boca del estómago, no quiere comer, está desganado. Si estaba en el colegio, no va al colegio. Entonces, creo que queda claro lo que es el síndrome. Las enfermedades pasan por unas etapas. Importantísimo es esto dentro de la semiología. Sin embargo, estos 4 periodos, 1, 2, 3, 4, no todas las enfermedades curan con secuelas, pero sobre todo, periodo de incubación, periodo prodrómico, fase de estado y el periodo de convalescencia son las cuatro etapas más frecuentes por las cuales pasan las enfermedades, pero no todas las enfermedades pasan por estos 4 periodos. Esto es casi característico, patrimonio de las enfermedades de naturaleza infecciosa. El periodo de incubación, que va desde que se pone en contacto el microbio con el ser humano, hasta que aparecen los síntomas, ese periodo es asintomático, ¿no es verdad? El paciente no tiene ni un síntoma. El periodo prodrómico, aquí aparecen síntomas que son totalmente inespecíficos. En un resfrío, en una gripe, en una hepatitis infecciosa, el periodo prodrómico está caracterizado por la astenia, la dinamia, la fiebre, la anorexia. Y cuando viene el periodo de estado, la fase de estado, es cuando aparece la ictericia. Si estamos tomando como ejemplo la hepatitis infecciosa para más o menos ubicarnos en una enfermedad específica. La fase de estado, la enfermedad se expresa con síntomas propios, síntomas cardinales. Y el acné, no el acné, el acné, cuando los síntomas están en su máxima expresión, es decir, acné significa cuando los síntomas están en su máxima expresión. A ver, ustedes conocen la culebrilla, ¿verdad? Hemos hablado anoche, el herpes zóster. Eso en realidad como enfermedad de naturaleza viral, pero el herpes zóster como herpes zóster no es que uno tenga un nuevo episodio agudo, una reinfección, sino que se sabe que como es el mismo virus de la varicela, por eso se llama virus varicelae zoster, resulta que se quedan esos virus ahí en las metámeras de la parrilla costal y por algún factor desencadenante o precipitante aflora la infección y entonces aparecen síntomas prodrómicos. Aquí hay un periodo prodrómico del herpes zóster y el paciente empieza con dolor, es un dolor penetrante, un dolor especial, el dolor que tiene el enfermo. Y eso puede durar horas y días, el periodo prodrómico, y recién después aparece el síntoma cardinal, recién aparece la fase de estado, y en el periodo de acné, cuando el paciente va en el periodo de acné, es fácil diagnosticarlo el herpes porque el síntoma cardinal son un sarpullido de vesículas. Entonces, así va cursando la enfermedad. Y en el periodo de convalescencia, los síntomas obviamente van desapareciendo. Hay convalescencia que es larga y prolongada, por ejemplo, en el chikungunya, la convalescencia es muy larga, uno puede quedar con mucho malestar todavía por tiempo, no es como en el dengue que, bueno, tiene una fase aguda y uno recupera más rápido, pero en el chikungunya hay una convalescencia muy tardía. Entonces hay enfermedades que tienen convalescencia de corta duración y enfermedades que tienen
un periodo de convalecencia tardío. Entonces, los enfermos, ¿por qué es importante conocer esto? Los enfermos pueden ir en cualquiera de estas etapas. No es lo mismo, o sea, valorar al enfermo no es lo mismo. Claro, a veces resulta fácil hacer el diagnóstico de la enfermedad si viene en la fase de estado. Si yo conozco cuál es el signo o el síntoma cardinal de una enfermedad, cuando el enfermo viene en fase de estado, para mí es muy fácil, será más fácil diagnosticarlo. Y hay enfermedades que curan con secuelas, ¿no? Que pueden ser, como dice acá, pueden ser secuelas que no se ven porque son internas y secuelas externas o visibles, ¿no? Típicamente, a ver, denme un ejemplo de una enfermedad que cure con secuelas. El COVID. La tuberculosis puede ser porque daña los pulmones y puede dejar secuelas, maltratados los pulmones. Así es. ¿Cuál es la secuela que deja la tuberculosis? ¿Qué secuela a nivel pulmonar queda? Uno se cura tuberculosis y se puede quedar con una secuela. Es cierto. Dificultad para respirar, doctor. Puede ser disnea, ¿sí? Que es un síntoma que no se ve. Otra cosa. Caverna. El COVID-19. Hablemos de tuberculosis porque es lo más frecuente. Bueno, ahorita estamos en pandemia, pudiéramos hablar de coronavirus, pero hablemos de tuberculosis, a ver. ¿Qué más puede? Una hipertrofia de la capa muscular de la arteria pulmonar. Muy complicado lo que estás diciendo. Sí, no es lo más frecuente. Rompimiento de válvulas. ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes que quedan cuando un enfermo cura, que puede curar bien, digamos, de la tuberculosis, o a veces el paciente cura con secuelas? ¿Cuáles son esas secuelas? La insuficiencia respiratoria. Quedan cicatrices. Ahí puede haber una paquipleuritis, es decir, un engrosamiento de la pleura. Pero muchos enfermos pueden quedar con tos de por vida. Y uno cree que se está volviendo a infectar el enfermo y no es. Entonces, otra enfermedad, a ver. Doctor, ¿puede ser el ACV isquémico? ¿Quién es usted? Doctor, puede ser la chikungunya. ¿Quién es que me dijo ACV? Yo, doctor, Zulinda. Zulinda. Correcto, es la enfermedad más clásica que deja secuelas. La embolia cerebral. Si bien hay enfermos que curan 100%, pero la mayor parte de los enfermos curan con secuelas, quedan con la parálisis del hemicuerpo, de un hemicuerpo, o pueden quedar dislálicos, o pueden quedar sin habla. Sí. Otra enfermedad que puede curar con secuelas. ¿Qué enfermedad después azotó de origen viral? ¿Qué enfermedad azotó al mundo en los años 1950 y tanto por allá? Viruela. La fiebre amarilla, malaria. Peste negra. No, la fiebre amarilla o te mata o te salvas, no deja secuela eso. Influenza. No. ¿El sarampión, doctor? ¿El sarampión? ¿Qué deja de secuela el sarampión? El cólera. No, el cólera o bien te mata o te salvas, no deja secuela. Pero ¿cómo no se van a dar cuenta? Una enfermedad inmunoprevenible que hizo estrago. La peste negra. No. El SIDA pues o te mata o te salvas, digamos. No hay tutía, digamos. La poliomielitis, pues ¿acaso no ven esos pobres niños en silla de ruedas? ¿Acaso no han ido ustedes a algún como la parálisis infantil, ¿no ves? Acá por Saavedra hay un centro que tienen, y la mayoría de esos niños que están ahí que tienen retardo mental y que están en silla de ruedas, eso fue por la poliomielitis, porque los dejaba paralíticos. ¿Qué también pues se llama la poliomielitis? Parálisis infantil, ¿no era? Así se llamaba. O sea, hay muchas enfermedades que curan con secuelas. Importantísimo es que ustedes las conozcan a las enfermedades, porque los enfermos te van a preguntar, doctor,
¿yo me voy a curar 100% de mi enfermedad o va a quedar algo en mí? Entonces uno tiene que conocer la enfermedad. ¿Ok? Entonces hay que reconocer estas etapas de la enfermedad. Vamos avanzando. ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta? Conforme ustedes vayan leyendo enfermedades, aprendiendo enfermedades, se van a ir dando cuenta cuáles curan con secuelas, qué enfermedades curan con secuelas. ¿Cómo se clasifican las enfermedades desde el punto de vista semiológico? Importantísimo es esto también. Desde la visión semiológica, las enfermedades pueden clasificarse, fíjense ustedes, así de esta forma: hereditaria, infecciosa, degenerativa, monosintomática, cíclica, aguda. Entonces vamos a ir dando ejemplos. A ver, ¿quién se anima? La hereditaria, la diabetes. La diabetes, ¿qué tipo de enfermedad es? Infecciosa, degenerativa, monosintomática, cíclica, aguda. En la hereditaria también puede ser hipertensión arterial. Correcto, se hereda la hipertensión arterial. La diabetes. Síndrome de Ochenle también. La diabetes mellitus se hereda o no se hereda. Hereditaria. Se hereda la diabetes mellitus, es una enfermedad de naturaleza metabólica hereditaria. Una enfermedad degenerativa, a ver. Degenerativa quiere decir que Parkinson, doctor. Artrosis. A medida que Artritis. Alzheimer. Distrofia muscular. Alzheimer. a medida que uno se envejece, se van presentando enfermedades. A eso se llama enfermedades degenerativas, aquellas que se asocian al envejecimiento normal, digamos. Uno se va envejeciendo y empiezan a aparecer algunas enfermedades propias del envejecimiento. A ver, nómbreme 3. Artritis, reumatoidea, esclerosis. Alzheimer, perfecto. Aterosclerosis, está bien. Osteoporosis. No, no es degenerativa. artritis reumatoidea, doctor. Cáncer. Sí, pero es más inmunológica, ¿no? La artritis reumatoidea es una enfermedad inmunológica, de naturaleza inmunológica. Queratoglobo. ¿Qué? Queratoglobo. No sé qué es eso. Cáncer. El cáncer, ¿qué tipo de enfermedad es? Degenerativa. Todos los cánceres tienen un componente hereditario, pero tiene que haber un factor medioambiental. Pero está clasificada, digamos, no es genuinamente hereditario el cáncer, cualquier cáncer que ustedes hablen, pero está asociada a factores ambientales también. No es genuinamente hereditario el cáncer. Bueno, entonces, para que ustedes, ¿cuál es la finalidad de esta diapositiva? Los enfermos jóvenes, cuando usted le diagnostica una enfermedad, ellos preguntan: doctor, ¿y le voy a contagiar a mi esposo? ¿Será que yo la adquirí cuando estaba embarazada y mi pobre hija sufrió las consecuencias? Al igual que es frecuente que los enfermos a uno le pregunten: doctor, ¿y yo me voy a curar bien o esta enfermedad no tiene cura? Todas esas interrogantes usted como médico tiene que explicarle al enfermo. Una enfermedad cíclica, a ver. Cíclica. ¿Qué quiere decir cíclica? Cíclica, ¿qué quiere decir? Que se vuelva a repetir. Que se vuelva a repetir, ¿cómo es eso? Es como un trastorno, doctor. O sea, Rinitis, Que se da cada cierto tiempo. sana, pero de nuevo se vuelve a infectar. Cíclica quiere decir aquella enfermedad que tiene periodos de donde se agudizan los síntomas y periodos donde remiten los síntomas, donde está bien. Es como cuando uno se vuelve viejo, ¿no es verdad?
Un día está bien, un día está mal. Un día está bien, un día está mal. Un día está de buen humor, un día está de mal humor. A ver, ¿qué es Fibrilación ventricular, luego edema. ¿Qué? Fibrilación ventricular, luego edema. No, nada que ver. Fibrilación auricular es una forma de paro cardíaco, nada que ver. Enfermedad. ¿Cómo? Sí. La rinitis. Rinitis alérgica, ¿no? Pero no es genuinamente cíclica. Hay pues una enfermedad frecuentísima que es cíclica, ¿cómo lo van a saber? ¿El reumatismo, doctor? Asma. Conjuntivitis. Sí, doctor, puede ser. Asma, doctor. Varices, lupus. Personas bipolares. Neumonía. ¿Es herpes zóster, doctor? No me decepcionen. El resfriado. Una enfermedad clásicamente cíclica es el asma bronquial. ¿Qué pasa pues cuando hace frío, cuando viene el cambio de clima? ¿Cómo se ponen los enfermos? Con dificultad para respirar. Insuficiencia. Claro, le viene su ataque de asma. El cambio de clima les afecta. Es típico eso de las enfermedades cíclicas. Hay temporadas en las que se agudizan los síntomas y temporadas en las que remiten los síntomas, o sea, mejoran los síntomas. ¿Están entendiendo qué significa cíclico, no? ¿Están entendiendo o no? Sí, doctor. Ok. La otra enfermedad característicamente de evolución cíclica es el lupus eritematoso sistémico, que dicho sea de paso es una enfermedad que prevalece en las mujeres jóvenes. Entonces, esta enfermedad tiene periodos en los que se agudizan los síntomas y periodos en los que remiten los síntomas. Cuando agudizan los síntomas, la escuela brasilera le llama, el nombre que utiliza la escuela brasilera de medicina está en su pousé agudo. Pousé quiere decir que se ha reagudizado sus síntomas. Esas son enfermedades cíclicas. Agudas y crónicas, ustedes pueden nombrarme un montón en este momento. Aguda es una neumonía, un resfrío, una gripe. Crónica, enfermedad, diabetes, hipertensión, tuberculosis, un mundo de enfermedades hay. Sistémicas son las enfermedades que atacan a varios sistemas. Típicamente la tuberculosis es una enfermedad sistémica, ¿no es verdad? La diabetes también es una enfermedad sistémica porque afectan a muchos órganos. ¿Qué significa larvada? A ver, una enfermedad larvada. Seguramente que son términos que ustedes por primera vez lo están leyendo. Por eso es mi recomendación que agarren un mataburro. Tienen que tener un mataburro en su casa y ponerse a leer desde la A a la Z, porque les va a ayudar mucho el diccionario. Enfermedades infecciosas, pues hay 1.500 enfermedades, ¿no es verdad? Casi la mayoría de las enfermedades bacterianas, micóticas, virales. No se está tomando algo. Sí, no muerde. A ver, por favor, ¿qué es lo que pasa? Y nada. Voy a poner la tapa, por favor. Ya voy a suspender la clase si van a seguir así. Jacqueline, apaga tu micrófono. Caramba. Jacqueline, apaga tu micrófono. Qué barbaridad. No perjudiquen por la clase. Entonces, ya van ustedes a ir, porque en el examen yo voy a preguntar
enfermedades de naturaleza hereditaria, infecciosa, degenerativa. Entonces ustedes tienen que ir leyendo, tienen que leer enfermedades para ver de qué naturaleza son. Resulta que en la semiología hay mucha terminología, hay una nomenclatura especial y eso es bastante extensa la nomenclatura. Aquí en esta diapositiva solo son algunos términos que se utilizan en la semiología. Por ejemplo, itis significa inflamación, ¿verdad? Peritonitis, pleuritis, artritis, ¿verdad? Cuando se le agrega este sufijo al órgano, significa inflamación, ¿no? ¿Verdad? A ver, voy a preguntar, ¿cómo se llama la inflamación de las encías? Gingivitis. ¿Cómo? Gingivitis. Gingivitis, perfecto. ¿Cómo se llama la inflamación de la lengua? Si un paciente viene y le dice, me duele, me arde, me pica, me escuece la lengua, y uno le mira la lengua al enfermo y está roja esa lengua. ¿Cómo se llama esa inflamación de la lengua? Glositis. ¿Cómo? Glositis. Glositis. Ya, cuidado que digan lengüitis, ¿no? Ok, ¿cómo se llama la inflamación de las trompas de falopio? Salpingitis. No es trompitis, no, cuidado que digan trompitis. Salpingitis, doctora. Salpingitis. Entonces, ustedes tienen que ir leyendo por eso el diccionario médico y ahí van a encontrar. Entonces, el sufijo itis significa inflamación. Oma significa tumor. Osteosarcoma, por ejemplo, es un tumor maligno de hueso. Osteosarcoma, el sufijo oma significa tumor. Ectasia significa dilatación. Bronquiectasia, dilatación de los bronquios, cuando está dilatado. Cuando se dilata la arteria aorta, muchas veces se dilata la aorta ascendente, eso se llama dilatación anuloectásica de la aorta. Entonces, ectasia significa dilatación. Estos son sufijos, ¿no? ¿Verdad? Son las palabras que van al final del órgano, al final, no al principio, sino al final. Cele significa hernia, enterocele, ¿no ve? Enterocele. Ragia significa pérdida de sangre, hemorragia. ¿Cómo se llama la pérdida de sangre por la nariz? Epistaxis, doctor. Epistaxis, pero no va acá, ¿no? ¿Verdad? No va con este término, no va con este sufijo. ¿Cómo se llama la hemorragia? Es un término genérico, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre se le va a dar si un paciente te llega a sufrir un trauma craneoencefálico y llega con sangre por los oídos? Otorragia. Otorragia. ¿Cómo se llama si un paciente sufre un trauma y uno lo examina, un trauma craneoencefálico, le ha golpeado la cabeza y uno ve que sale un líquido claro y cristalino por las narices? ¿Qué se llamaría eso? Quiere decir que está perdiendo líquido cefalorraquídeo, ¿no? Rea significa flujo, gonorrea. El flujo vaginal, ¿cómo se llama cuando la mujer tiene un flujo vaginal anormal? ¿Cómo se llama ese flujo? Leucorrea. Leucorrea. ¿Cómo se llama el dolor que siente la mujer cuando está con su regla? Dismenorrea. Es frecuente que muchas mujeres cuando están con su regla, incluso se encaman porque les duele mucho el bajo vientre. Dismenorrea. ¿Y cómo se llama el dolor cuando una mujer mantiene relaciones sexuales y por nada más deja de tener relaciones sexuales? ¿Cómo se llama ese dolor durante la relación sexual? Disparemia, doctor. ¿Qué? Dispareunia. Entonces, fíjense ustedes que hay un mundo de términos dentro de la semiología y por esa razón
es importante tener el diccionario médico. Obviamente uno va a ir aprendiendo términos a medida que avanza la materia. Algia, odinia. Algia es dolor, odinia también significa dolor. Cuando uno tiene un dolor en la boca del estómago, el paciente viene y dice, doctor, se lo traigo a mi marido porque le duele la boca del estómago. ¿Cómo yo voy a traducir ese dolor del estómago? La boca del estómago, doctor. No, la boca del estómago es bien abajito del apéndice sifoide, ¿no ves? A eso se llama, ¿qué se llama esa zona del abdomen? ¿No han llevado en anatomía acaso cómo se llama esa zona del abdomen? Epigastrio, ¿verdad? Epigastrio. Entonces, ¿cómo lo vas a poner en tu historia clínica? No vas a poner dolor en la boca del estómago. Tenés que interpretar epigastralgia, ¿no ves? Epigastralgia. Si yo tengo un dolor en la zona lumbar, ¿cómo voy a poner? Lumbalgia. Lumbalgia, correcto. Si yo tengo un dolor en el hombro, ¿cómo voy a poner? ¿Cómo se llama ese dolor en el hombro? Omalgia, ¿verdad? Omalgia. ¿Cómo se llama el dolor del apéndice sifoide cuando me duele, cuando el paciente viene y te dice, me duele aquí, doctor, donde termina el esternón, es el apéndice sifoide? Pleurodinia, ¿no ves? Pleurodinia. Entonces, estos dos términos, algia y odinia, tienen la misma traducción, significan dolor. Entonces, ustedes van a ir revisando y se van a ir dando cuenta, le van a ir poniendo nombre a muchos, le van a poner nombre a las alteraciones. Plejía significa parálisis, ¿verdad? La plejía es un signo característico de la embolia cerebral. Cuando la parálisis es de un solo hemicuerpo, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, se llama hemiplejía. ¿Cómo se llama cuando están paralizados solamente los miembros inferiores? Paraplegia. Paraplegia. Y que son los pacientes que pueden estar en una silla de ruedas, ¿no verdad? Hemi significa la mitad de un cuerpo, ¿no verdad? Paraplegia es cuando el enfermo no mueve las piernas, totalmente está en silla de ruedas. Ha podido tener un trauma de columna, un trauma, es decir, ha podido tener un trauma, se cayó, lo atropellaron, entonces le dañan esa zona de la médula espinal y queda el paciente paralítico, queda con paraplegia, no mueve las dos piernas. Pero también ha podido ser que le han disparado con una bala, le dañaron la médula y por eso quedó parapléjico. ¿Y cómo sería el término que se utiliza cuando se paralizan los 4 miembros? Cuadriplegia. Tetraplegia. Doctor. Dos términos, tetraplegia o cuadriplegia, son aceptados los dos términos. Oide significa semejanza. No hay muchos ejemplos acá, leucemoide. Istmo es parecido al meningismo. Bueno, entonces estos son sufijos. En los prefijos, el término pseudo significa falso. Falso. Pseudo-oclusión intestinal. Cuando no está muy ocluido el intestino, uno dice una pseudo-oclusión intestinal. Pseudo. Peri significa alrededor. Periartritis, por ejemplo, periartritis. Hay una inflamación alrededor del pericardio, periartritis. En este caso es de la articulación, sino la periartritis. Para significa más allá, parafimosis. Bueno, son algunos términos en la semiología. Hay muchos términos por avanzar, muchos términos por aprender. Y seguramente que ustedes van a ir aprendiendo a medida que avancemos la materia. Antes que me olvide, hay un término acá. No está aquí. No me respondieron esto del larvado. Hay una forma de tuberculosis. Es decir, muchas veces la tuberculosis tiene esta evolución larvada. Es decir,
con síntomas y aspectos de otra. O sea, parece tuberculosis, pero había sido fiebre tifoidea. A eso se llama enfermedad larvada. Pueden haber otros ejemplos, vamos a ir viendo a medida que avancemos. ¿Qué significa latente? A ver, Está activa la enfermedad. una enfermedad que está en etapa latente. A ver, nómbrenme enfermedades que pasan por una etapa latente. A ver. El cáncer. Sí, Dengue, puede ser. Chagas. COVID. No. No, pues el COVID es 5, 7 días, 15 días y te mata, ¿no? No hay latente aquí. Tiene un periodo de incubación, obviamente, ¿no? Y después viene la fase de estado. En esa fase de estado, que lleva algunas 2 o 3 semanas, y ahí te aniquilan, ¿no? Te salvas o te morís, digamos. ¿Qué enfermedades pasan por una etapa latente totalmente asintomática? Totalmente asintomática. Yo estoy infectado, pero mi enfermedad no se expresa. Típicamente, a ver, ¿qué enfermedades pasan por esa forma latente? Dengue. El cáncer. Diabetes. No. Salmonelosis puede ser, doctor. No. BPH. VIH, pues, uno se infecta, pasan años y uno está infectado, pero no tiene síntomas, ¿verdad? Estoy serológicamente positivo, pero no tengo síntomas, ¿no ven? Y es ahí cuando la persona transmite, ¿no es verdad? Otra enfermedad, típicamente el VIH pasa por esa etapa latente. Otra enfermedad con esta evolución latente. Chagas, caramba, Chagas es una enfermedad clásicamente que 10, 20, 30 años el paciente está en fase latente. Solamente contagia por sangre, pero él no va a contagiar por sus síntomas, él va a contagiar por la transfusión de sangre, porque el parásito está en la sangre. Latente. Ya hemos dicho que es cíclica. Atípica. Hay muchas enfermedades que son atípicas. ¿Qué quiere decir eso? Un curso, una evolución en la que los síntomas son totalmente atípicos. Hay muchas enfermedades que son así, por eso los médicos tenemos dificultades en su diagnóstico. Enfermedad abortiva. Como dice ahí, enfermedades con poca asintomatología, de corta duración, y de un momento a otro los síntomas pueden recrudecer. Vamos a ir viendo algunas enfermedades conforme vamos avanzando la materia. Entonces, fíjense ustedes que mucho hay que aprender dentro de la semiología, conceptos, términos. El léxico de la semiología es muy complicado. Esto es más allá, no es por ahora. Pero esto quiero decir lo siguiente, porque nosotros vamos a introducirnos ya a lo que es la historia clínica. Hay obviedades olvidadas. Medio complejo el término, pero el autor, el semiólogo, quiso decir lo siguiente. La base de la medicina es la clínica del enfermo. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros ahorita? Clínica del enfermo, síntomas y signos. Por eso está aquí resaltado. Es la clínica lo que manda. Una exploración física comienza con la inspección del paciente común todo y de su entorno. En los comienzos de nuestro ejercicio debemos ser bien exhaustivos en un examen clínico, o sea, para no equivocarnos en el diagnóstico, porque al final, cuando el enfermo va y lo busca a usted como médico, ¿qué es lo que pretende el paciente? Saber qué es lo que tiene, ¿no? Y eso es el diagnóstico. Y para eso usted tiene que ser bien exhaustivo en su examen. Tiene que ser muy minucioso. Aquí hay otros términos que no están en la otra diapositiva. Hipo, poco, por debajo. Hiper, por encima, mucho, ¿no es verdad?
hipotensión arterial, hipertensión arterial, hipocalcemia, hipercalcemia, hipoglicemia, hipercalcemia, hipocalemia, potasio bajo, hipercalemia, potasio alto, ¿verdad? Entonces esta terminología no estaba en la otra diapositiva. Aquí, penia. Penia significa falta de, o sea, algo que le falta. Osteopenia, ¿qué le falta al paciente? Calcio, ¿no? ¿Verdad? Plaquetopenia, disminución de las plaquetas, ¿no ve? ¿Qué significa pancitopenia? ¿Hay alguien ahí? ¿O ya se fueron a dormir? Son la disminución de los 3 elementos sanguíneos. Pancitopenia significa las 3 líneas celulares disminuidas. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pancitopenia, eso significa. ¿Ok? Bueno, entramos entonces a la historia clínica. Yo no sé si ahora han podido ya recibir todo el expediente de la historia clínica. Ojalá que hasta el día lunes ustedes lo tengan. Todo eso que vino su compañera a recoger de acá. Entonces, estos son los componentes de la historia clínica. Está resaltado anamnesis. Anamnesis dentro de la historia clínica significa recuerdo viejo. Es decir, la anamnesis comprende el interrogatorio. Los enfermos cuando vienen a la consulta vienen por 2 motivos fundamentalmente. Vienen a que el médico le diga qué es lo que tienen y bueno, vienen con la esperanza que el médico le cure, ¿no? O por lo menos le alivie sus síntomas. Ese diálogo que uno tiene al principio con el enfermo, cuando uno empieza a recibirlo, buenos días señor, ¿cómo está? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿Por qué ha venido? Todo eso significa la anamnesis, que le vamos a dedicar una clase especial. Entonces voy a nombrarle todo esto que son los componentes de la historia clínica muy importantes. Después que uno dialoga con el enfermo, al final lo que los enfermos quieren es que uno lo examine, ¿verdad? Créanme que cuando el paciente viene al médico y uno no lo examina, él se va con sabor a nada. Lo que siempre nuestros pacientes quieren es que usted le toque la barriga, le toque el abdomen, le agarre el pulso, le tome la presión arterial, le oculte el corazón, le mire su boca. Entonces siempre los enfermos quieren que el médico lo examine. Cuanto más lo examina el médico, él se lleva un concepto que es buen médico. Pero también cuanto más uno lo atiende al enfermo, cuando uno se torna muy empático con los enfermos, el paciente se va con esa idea de que uno es buen médico, ¿verdad? Entonces, el examen físico se hace después de que uno ha terminado la anamnesis. Uno termina de examinar al enfermo y viene la etapa más difícil para el médico. Realmente es lo difícil, es lo que cuesta. En esta etapa de la historia clínica, que se llama el diagnóstico de la enfermedad, que a veces uno no consigue hacerlo en la primera visita que hace el médico, que hace el paciente al médico, porque él puede venir, me cuenta sus síntomas, yo lo examino, pero yo no tengo diagnóstico, yo no le puedo decir. Muchas veces el médico no llega a diagnosticar la enfermedad, porque puede ser una enfermedad muy complicada, muy crónica, los síntomas no son claros que tiene el enfermo. Entonces, muchas veces los médicos recurrimos a los exámenes complementarios para tener certeza del diagnóstico. De todas maneras, antes de que lleguen los resultados, los exámenes que yo le he pedido a mi enfermo,
yo tengo que plantearme una hipótesis diagnóstica. Es decir, tengo que tener una presunción de la enfermedad que tiene mi enfermo. A eso se llama el diagnóstico, ¿verdad? Presunción del diagnóstico. Obviamente que cuando el diagnóstico está bien hecho y yo tengo certeza de este diagnóstico, le planteo el tratamiento. Ese tratamiento puede ser de 5 días, de 7 días, de 10 días, o puede ser un tratamiento para toda la vida, como en el caso de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, la presión alta, la artritis reumatoidea, la artrosis de cadera, que son enfermedades para toda la vida. Entonces, en ese plan de tratamiento yo voy a ponerme de acuerdo con mi enfermo y le voy a decir, usted me va a volver de aquí una semana para que yo lo vuelva a valorar. Entonces, voy a valorar lo que se llama la evolución. O sea, cómo está evolucionando mi enfermo. Si el tratamiento que yo le he hecho, le ha hecho bien o no le ha hecho nada. A eso se llama evolución. La evolución no es la misma cuando está uno atendiendo a un enfermo en un consultorio privado a la evolución que cuando el enfermo está internado. Entonces, todos los días en los pacientes hospitalizados, el médico hace una evolución de su estado clínico. Uno tiene que hacer la evolución, escribirla en la historia clínica, cómo está el paciente, cómo llegó y cómo está ahora. Y todos los días tengo que hacer una evolución que la vamos a describir. Los anexos se refieren a estudios complementarios que vamos a ir viendo. En pacientes hospitalizados, al final, al darle de alta al paciente, que dicho sea de paso, hay varios tipos de alta, el médico, y eso está en el expediente clínico que le entregué ahora a su compañera, por eso es que todos estos componentes están en esa historia clínica que he entregado hoy día. Ustedes tienen que seguir, porque de aquí en adelante vamos a avanzar lo que se llama la historia clínica. Cuando se va de alta el enfermo, hay una hoja que se llama epicrisis, que también se llama resumen de alta, donde yo anoto todos los datos de mi enfermo y tengo que anotar cómo ingresó y qué tratamiento va a recibir. A eso se llama epicrisis. Es una hoja, es un resumen. Esa epicrisis puede decir al tercer día el paciente se murió, digamos, ¿verdad? O esa epicrisis puede decir al final evolucionó favorablemente, se le dio de alta y se planteó que vuelve en 5 días. Entonces ese es mi plan que yo he hecho en la epicrisis. ¿Hay alguna duda de estos componentes de la historia clínica? ¿Están ubicándose o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Contesten. O sea, no dejemos pasar dudas porque esas lagunas después se convierten en mares y ya es muy difícil. ¿Alguna duda? Pregunten. ¿Qué términos no han entendido? Es decir, solamente estoy leyendo los componentes porque vamos a ir desarrollando cada componente. Ahorita vamos a empezar con la anamnesis, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Podemos avanzar? Sí, doctor. Sí, ¿Podemos avanzar? Ok. sí, doctor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la historia clínica. ¿Qué le llaman los americanos a la historia clínica? ¿Alguna serie ven ustedes de medicina? Por lo menos lo ven al Dr. House. ¿Ah? ¿Quiénes ven Dr. House? Es bueno, ¿no? Que se familiaricen. O sea, El autista, doctora. hay muchas series que pueden ver que son interesantes, no dejan de ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, Grey Anatomy, o sea, vean algo porque les va a ayudar de todas maneras, ¿no? A lo que se enfrentan los médicos. Bueno, los americanos le llaman el expediente clínico, ¿no es verdad? Es un
término que más utilizan. No utilizan mucho el término historia clínica, porque historia no es como patrimonio de la medicina, digamos, ¿verdad? Historia de Bolivia, historia de América Latina, ¿no ve? Historia de mi infancia, entonces no es muy patrimonio este término de la medicina, el término historia. En cambio, el término expediente es más propio de la medicina, se acerca más a la medicina. Entonces estamos hablando así de lo mismo. Entonces, el primer componente de la historia clínica es el interrogatorio. Quiero decirle que este primer capítulo del interrogatorio está muy bonito en el libro de Surós, más que en el libro de Argente Álvarez. Así que si se pueden fotocopiar el libro de Surós, que es el español, el barcelonés, el doctor Surós, creo que no hay otro libro de los 3 libros que yo les he pasado como bibliografía, no hay otro mejor que Surós para explicar lo que es el interrogatorio. El interrogatorio o anamnesis es el primer acto médico que conduce al diagnóstico, es decir, mientras más tiempo uno le dedica charlando con el enfermo, dialogando con el enfermo, recolectando sus molestias, es bastante productivo porque se dice que en el interrogatorio está el diagnóstico de la enfermedad. Se basa en ese contacto interpersonal entre el enfermo que sufre y el médico en quien confían, ¿verdad? Nuestros enfermos siempre vienen a uno porque confían, porque tienen cierto grado de confianza. Una buena anamnesis representa el 50% del diagnóstico, dice. Por eso uno tiene que dedicarle más tiempo a la anamnesis. ¿Quién sabe cuál es la norma de cuánto tiempo para atender a un enfermo? Hablando de un hospital público. 15 minutos. ¿Cuánto tiempo uno debe dedicarle al enfermo? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de acuerdo a cuántas horas uno trabaja en el hospital, por eso le dan cierto número de fichas. Si yo trabajo 3 horas en el hospital, si soy médico, tienen que darme 4 horas por 4 pacientes por hora, ¿verdad? Como ustedes dicen, eso dice la norma, ¿ya? Pero eso es para un médico general. Para un médico especialista son 2 a 3 pacientes por hora, porque se supone que el especialista le tiene que dedicar más tiempo. Ahora, eso se rompe generalmente. Los administrativos le quieren atender a los médicos más pacientes. Y por esa razón es que a veces el médico no llega al diagnóstico. Pero otras veces, cuando uno tiene mucho enfermo, ¿qué es lo que hace? Obvia el interrogatorio. Viene el enfermo y lo que hace es directamente lo examina, le toma la presión arterial, le examina la barriga, la panza, las piernas, los pulmones, el corazón, el cuello, la garganta. Hago aquí porque el interrogatorio es la base del diagnóstico. Este autor dice 50%, pero Surós dice 80-90% del diagnóstico está en un buen interrogatorio. Es la base fundamental e instituible del diagnóstico. Es la parte del examen que no se debe escatimar tiempo y exige paciencia. Hay muchas cosas que hablar sobre el interrogatorio y por esa razón le vamos a dedicar una clase, porque le vamos a cambiar este término de interrogatorio en la clase que les voy a dar en una próxima clase, y le vamos a poner el nombre de relación médico-paciente, porque en realidad el interrogatorio es una relación entre el médico y el enfermo, y es fundamental este interrogatorio. Aquí yace el futuro de su relación de usted con el enfermo, porque cuando usted no ha escuchado bien a ese enfermo, el paciente no vuelve más. El paciente dice, ese médico es aburrido, ese médico no me escuchó y no vuelve más con usted. Entonces, para ganarse los pavitos hay que hacer buen interrogatorio. Créanme que aquí está la llave del éxito. Les voy a transmitir yo muchas experiencias que he tenido con mis enfermos, porque llevo 27 años de médico. Entonces,
el médico siempre le transmite a sus estudiantes sus experiencias, malas y buenas, ¿no es verdad? Y les voy a transmitir yo muchas cosas y al final llegamos a lo mismo, porque el interrogatorio es fundamental en nuestra relación médico-paciente. ¿Qué componentes tiene esta anamnesis? Fíjense que esta primera parte de la historia clínica no lo estamos tocando al enfermo, solamente estamos conversando con el enfermo. Y había tenido muchas partes, ¿no? La anamnesis, fíjense ustedes que incluye identificación del paciente, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, la anamnesis remota, todos sus antecedentes, toda su historia hay que escuchar de los enfermos, la historia personal y social, los antecedentes familiares y hereditarios, la revisión por sistema. Todos estos componentes están en ese expediente clínico que les he dado hoy día. Tienen que, como ustedes van a presentar una historia clínica de un enfermo, o puede ser de su familiar, tienen que ir llenando los datos. Por eso es que tienen que hacerlo con lápiz, para por si se equivocan, lo borran. Entonces, todo esto es lo que hace siempre el médico, ¿no? Cuando ustedes terminen cuando ustedes ya vayan a entrar al internado de aquí unos 12 años, entonces van a hacer todo esto, las historias clínicas, todos los días hay que hacer historias clínicas, ¿no es verdad? Hay que inscribir los nombres del paciente, todo hay que inscribir en las historias clínicas. Entonces todo esto es anamnesis, es lo que uno dialoga con el enfermo. Y tenemos 15 minutos para hacer la historia de un enfermo cuando estamos en la consulta externa. No es lo mismo cuando se interna el enfermo. Si el paciente se interna por una apendicitis, entonces yo tengo más tiempo para llenar mi historia clínica. Si se interna un paciente con un problema ginecológico, por ejemplo, qué sé yo, viene por un sangrado por la vagina. ¿Qué se llama el sangrado por la vagina? ¿Hay alguien ahí? Se fueron toditos. ¿Nadie sabe cómo se llama el sangrado por la vagina? Amenorrea, doctor. No, amenorrea es cuando no le viene la regla. Ah, sí, lo siento. Dismenorrea. Dismenorrea es el dolor de la menstruación. Metrorragia. Metrorragia. Si una mujer viene por metrorragia, por ejemplo, la metrorragia la puede matar a la mujer, digamos, ¿verdad? Está sangrando y peor si es un sangrado masivo, pues la mata, ¿verdad? A la mujer. Pero de igual forma yo tengo que hacer la historia clínica. Lo que quiero decirles es que cuando el paciente se interna en un hospital, ya uno tiene tiempo para hacer la historia clínica, pero no es a que se quede 2 días en hacer la historia clínica. Sí o sí hay que hacerla, la historia clínica. Es responsabilidad del médico, o bueno, va a ser responsabilidad de ustedes cuando sean internos, hacer las historias clínicas. El interno en los hospitales es un paloma, es un palomandado. Así es, todos hemos pasado por eso. Yo también he pasado por ser paloma, palomandado es uno. El médico le dice, vaya a hacer la historia clínica, uno tiene que hacer la historia clínica. Bueno, y lo correcto es que no espere uno que le diga el médico de planta o su residente, vaya a hacer la historia clínica, es obligación. Entra el paciente, si entran 5 en un turno, tengo que hacer las 5 historias clínicas yo. Y hay que hacerla lo más pronto posible, porque no vaya a ser de que se te muere el paciente y no tenga historia clínica. Olvídate, si eso ocurre, tenés 3 domingos de castigo por no hacer la historia clínica cuando correspondía. Por eso es que es complicado la semiología, o sea, hacer historias clínicas es un arte en la medicina. Toda la vida nos vamos a pasar haciendo historias clínicas. Yo hasta ahorita que tengo 27 años de médico, sigo haciendo historias clínicas. Tengo que hacer historias clínicas en mi consultorio, tengo que hacer en el hospital. Eso es. Ok.
Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes tiene la anamnesis. Y esto es lo que vamos a ir viendo uno por uno. Y entonces vamos a ver la identificación del paciente. Obviamente, olvídense, los pacientes tienen nombre y apellido. Olvídense de términos despectivos. No hay eso. La paciente gordita, esa que está allá en la cama 5A, eso tiene cárcel, jóvenes. Ya no existe eso. Nuestros enfermos tienen nombre y apellido. Doña Juana Azurduy de Padilla. Esa es la paciente que está internada. Entonces hay que ponerle nombre y apellido a los enfermos. Cuando uno hace la historia clínica hay que poner bien completo el nombre y el apellido del paciente. Eso es la identificación. Los pacientes tienen derecho a que se los nombre por a que se les haga el diagnóstico por sus nombres. No hay tampoco eso que decir, muchas veces en las visitas médicas, los médicos dicen, venga, coleguita, te voy a presentar un casito. No hay eso también de casito, porque si hay casito tendría que haber casote. No hay. Aquí se dice, venga mi colega, mi estimado amigo, le voy a presentar el caso de una paciente que no tenemos diagnóstico. Entonces, no hay esos términos despectivos. No hay el gordito o la gordita o el peloncito. No hay eso. A los enfermos hay que tratarlos por su nombre. Por eso es que hay que poner bien, hay que identificarlo al paciente. ¿Qué significa identificar al paciente? ¿Y qué relación tiene la identificación del paciente? No se estén perdiendo, ¿ah? ¿A qué vienen los enfermos al médico? Jóvenes, ¿a qué vienen los enfermos al médico? ¿O para qué? A saber la enfermedad que tienen. Ya, ¿y qué tienen que ver todo esto con el diagnóstico? ¿Será que tiene relación todo esto con el diagnóstico? Tiene para saber, por ejemplo, si hay una enfermedad que corresponde a la edad y también al estado donde vive, el clima donde vive y todo eso, si trabaja o alguna profesión, todo abarca para la enfermedad que ellos tienen. Ok, entonces ustedes seguramente desde mañana van a ir empezando a identificar a sus enfermos en una historia clínica, ¿no? Y le van a poner nombre y apellido. Obviamente que cuando uno presenta al paciente no es necesario nombrarlo, no es necesario. Si yo estoy pasando visita y lo estoy viendo ahí a mi paciente que está postrado en una cama, no es necesario que yo diga, voy a presentar al paciente Juan Pablo Arce. No es necesario hacer eso. Peor si es una enfermedad que hay que guardar el secreto de la enfermedad, ¿verdad? Yo no voy a pasar visita y voy a decir, le voy a presentar aquí a doña Juanita de Arco. Hace 7 días le diagnosticaron VIH-Sida. Tiene cárcel eso, porque el médico tiene que guardar para el secreto. Eso se llama en la medicina el secreto médico. Ningún médico puede estar difundiendo el nombre de la enfermedad que tiene el enfermo. ¿La verdad? Eso es prohibido. Eso no se puede. Ni a su mujer, ni a su corteja, ni a su cortejo, a nadie tiene que decirle el diagnóstico de la enfermedad, porque eso está en la historia de la medicina, que los médicos debemos guardar el secreto del diagnóstico de nuestros enfermos. Solo que esto tiene un valor administrativo y de identificación, el poner bien con nombre y apellido, pero es solamente por identificación, no para que yo diga la enfermedad que tiene mi enfermo. Entonces, la identificación, que también se llama filiación del paciente, comprende todas estas características que tienen que estar inscritas en la historia clínica. Nombre, apellido, la edad, el sexo. Todo esto en relación al diagnóstico. Los apellidos, por ejemplo, de los enfermos, nos orienta en su procedencia de acuerdo a la región.
¿de verdad? Hay apellidos propios en nuestro país que nos ubican de dónde proviene el enfermo. Pero no es por el apellido en sí, sino por la procedencia. Entonces, un apellido, si a mí me dicen, qué sé yo, el otro día, creo que ayer o anteayer falleció un señor muy conocido aquí en Montero que apellida Chancaglini. Entonces, Chancaglini, ¿qué significa? Es un apellido italiano, ¿no? ¿Verdad? Italiano. Entonces, el apellido nos orienta al país, ¿no? ¿Verdad? ¿Y para qué diablo nos sirve saber a qué país pertenece, o a qué región pertenece, o a qué departamento pertenece? Porque hay enfermedades propias de alguna región, ¿no? ¿Verdad? A ver, los europeos, los españoles, los italianos, ¿qué enfermedades creen ustedes que son las que más sufren? ¿Enfermedades cardíacas? Enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrales, enfermedades neurodegenerativas. Si yo estoy en mi consultorio y se interna un japonés, ¿qué enfermedades más sufren los japoneses? Entonces, se dan cuenta, el apellido nos orienta a la procedencia, al país de donde provienen nuestros enfermos. Inmediatamente yo tengo que asociar qué enfermedades son propias de los paceños, de los orureños, de los tarijeños, de los vallegrandinos, de los que viven allá en Punta La Piedra, de los que viven en Pico de Monte, de los que viven en Portachuelo, de los que viven en Montero, los que viven en el primer anillo, en el cuarto anillo. Entonces, el apellido del paciente me orienta hacia algo, ¿verdad? Si apellida Pérez, si apellida Sandoval, esos son apellidos de allá, de la zona de los valles cruceños. Si me dicen Sillé, Tapanaché, entonces me ubica el apellido a la zona donde ha nacido y por lo tanto me va más o menos a servir desde el punto de vista epidemiológico qué enfermedad puede ser que ellos sufran. Los que han nacido, por ejemplo, en la zona de la Chiquitanía, por allá por Santa Cruz tiene 15 provincias, ¿no es verdad? Y tiene 4 regiones, región del norte cruceño, región del Chaco, región de la Chiquitanía. Entonces, la gente que viene de la Chiquitanía, ¿será que puede tener Chagas? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, tienen, doctor. Sí, pueden tener. Sí. Porque el vector no es propio de esa zona. Los chiquitanos no se han muerto de Chagas, jóvenes. No hay Chagas, no hay Chagas por la Chiquitanía. ¿Por qué? El clima está... ¿Por qué no hay? ¿Por su clima? Por el clima. El clima. Es caliente, cálido. Nada, están perdidos. ¿Por qué no hay Chagas en la Chiquitanía? A ver, pónganse a pensar. Esto se lleva en epidemiología, ¿no ve? Para eso es importante epidemiología. Por el vector. Porque el vector es propio de los valles cruceños, de los valles más bien. El vector, la vinchuca, vive entre los 300 y los 3000 metros sobre el nivel del mar. 300, entre los 300 y los 3000 metros sobre el nivel del mar. ¿No es verdad? La Chiquitanía está a menos de 300 metros, por eso es que hay mucho calor. Por eso es que en Pando, en Beni y en algunas regiones, esta región de Santa Cruz, la Chiquitanía, Puerto Suárez, Quijarro, todo eso, Roboré y más cosas, allá no se cría la vinchuca porque no es su hábitat. La vinchuca no vive donde hay mucho calor. Entonces, por ejemplo, Pando está a menos, creo que está a 240 metros sobre el nivel del mar. El Chaga es una enfermedad de la pobreza. No es porque no existan pobres en la Chiquitanía o porque en Pando no hayan pobres y por eso no hay Chagas. No es por eso, es porque la vinchuca como vector de la enfermedad no puede sobrevivir porque no es su hábitat. ¿Se dan cuenta la importancia de saber entonces
a través del apellido y a través de averiguando la procedencia de dónde viene nuestro enfermo, yo me voy a orientar en el diagnóstico de una posible enfermedad, ¿no es verdad? Esa es la importancia de anotar el apellido del enfermo. El apellido nos orienta. Bueno, pero como uno a veces, como dicen, uno nace donde quiere, cuidado, ¿no? Yo puedo haber nacido allá en, qué sé yo, en Punta La Piedra y después me fui a La Paz a vivir, digamos, ¿no? Entonces no es lo mismo el lugar de nacimiento y el lugar donde uno reside. Importantísimo es, cuando yo averiguo el apellido, asociar a la residencia y a la procedencia. En realidad, aquí hay un error porque no es correcto esto. Entonces, el apellido, esa es la importancia que tiene. Hay predisposición genética de acuerdo a las clases sociales. En realidad, esto no se adapta mucho. Yo lo he puesto simplemente por resaltar la importancia de lo genético acá, ¿ya? Hay mucha predisposición genética de acuerdo a la clase social. Obviamente, eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos la materia. Hay muchas enfermedades que son propias de los que nacen allá en el occidente, enfermedades propias de los que nacen acá en el oriente. Hay algunas diferencias importantes, ¿no es verdad? Entonces, uno cuando anota el apellido del enfermo, no solamente le interesa el apellido por identificar al enfermo por un problema, por un asunto administrativo, sino porque el apellido lo orienta a uno, ¿ok? Vamos avanzando. Esto sí que es importante, la edad y el sexo. Los dos factores semiológicos, demográficos, más importantes relacionados con las enfermedades son la edad y el sexo. Como dice aquí, son los principales factores demográficos relacionados con las enfermedades. Cuando usted esté llenando la historia clínica del paciente, de su enfermo, desde mañana, que ojalá que lo empiece a hacer, porque si no se va a atrasar, se va a ir dando cuenta la edad, cuántos años, 30 años, 40 años, 50 años. Hay enfermedades propias de cada grupo etario. Para la próxima clase yo les voy a ir preguntando las enfermedades propias a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años. Ustedes, por ejemplo, que son jóvenes, ¿qué enfermedades prevalecen en ustedes, en los jóvenes? Enfermedad de transmisión sexual. De transmisión sexual. Obviamente, ¿no? Obviamente, enfermedad de transmisión sexual. ¿Y qué enfermedades están asociadas a lo sexual? Herpes. Todas esas enfermedades, VIH, todas esas enfermedades que se asocian a lo sexual, ustedes están predispuestos, ¿verdad? A enfermedades de transmisión sexual, todas las que ustedes conocen, desde la clásica sífilis, gonorrea, pasando por, qué sé yo, por tricomona vaginalis. Hay un mundo de enfermedades, ¿verdad? Y lo más nuevo, digamos, el VIH. ¿Qué otras enfermedades ustedes están predispuestos por su edad? Es decir, ¿de qué se muere la juventud? Vamos a hablar de los 18 a los 25 años. Yo creo que la mayoría de ustedes están en ese grupo etario, ¿no ven? 18 a 25. Habrá algunos medio pasaditos, ya viejos de 30, pero yo creo que la mayoría son menores de 30 años, ¿verdad? A ver, ¿qué otras enfermedades son propias de la edad, de esa edad de ustedes? Lupus. La obesidad. ¿Qué? Exacto. La obesidad es una epidemia. Hay muchos jóvenes ya obesos, ¿no? ¿Verdad? Hay obesidad. El lupus en la mujer. El lupus en la mujer, el lupus eritematoso sistémico, 20, 25 años, más frecuente en las mujeres y sobre todo las simpáticas. No sé por qué, pero no vayan a pensar que soy discriminador, pero la literatura mundial dice que las feas, difícil que enfermen lupus. Las morenitas tampoco, dicen que no enferman, son generalmente las de tez blanca, no se sabe, o sea, son hipótesis, ¿no es verdad? Bueno, eso de feo, de bonito, depende, ¿no?
yo puedo tener, para mí puede ser mi princesa, mi reina, pero para otro no le gusta nada, ¿no? Entonces eso es subjetivo de tu fea, de tu bonito, ¿no? De tu bonita, ¿no? Pero bueno, se sabe que en el lupus, por ejemplo, es una enfermedad que prevalece en las mujeres. De 10 lúpicas, de 10 pacientes con lupus, 7, 8 son mujeres. Rara vez hay un hombre con lupus, la mayor parte son mujeres. No se sabe exactamente por qué es tanta prevalencia. Afecta a las mujeres jóvenes de los 18 a 25 años y a las mujeres de tez blanca es más frecuente. No me pregunten por qué, porque no es mi campo, pero eso es lo que dice la literatura mundial, ¿verdad? Y claro, uno lo lee porque a usted les va a pasar igual, van a ser dermatólogos, pero igual van a tener que saber qué es la diabetes, digamos, ¿no? Es así la medicina. ¿Qué otras enfermedades ustedes pueden sufrir a su edad? Estamos hablando de enfermedades de acuerdo a la edad. Hepatitis. Ustedes pueden sufrir hepatitis, pueden sufrir, pero ¿qué tipo de hepatitis? A. No, la B. La B se transmite por vía sexual. O sea, la hepatitis B y C se transmiten por vía sexual. La hepatitis A es frecuente en niños porque la transmisión es orofecal. O sea, uno se enferma de hepatitis porque en realidad lo que se transmite por alimentos contaminados, ¿verdad? Igual que el cólera, la salud. Infeccioso, doctor. ¿Cómo? Hepatitis infeccioso puede sufrir la Hepatitis B y hepatitis C son enfermedades también que afectan a los jóvenes. ¿Por qué? Por la transmisión sexual. Otro grupo de enfermedades más frecuente, pero si ustedes todos los días hay enfermedad, hay problema con las mujeres. ¿Cuál es ese problema con las mujeres? Todos los días. ¿Y tú? Infecciones urinarias. ¿Y tú? Pero eso es sencillo, digamos. Otras enfermedades. Anorexia. ¿Qué? Depresión. ¿Cómo? Anorexia puede ser. No, anorexia son a las que quieren ser reinas, anorexia nerviosa, que dejan de comer, nada que ver eso. Enfermedades que matan jóvenes, o sea, ¿acaso no ven todos los días los problemas de las mujeres? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Suicidio? Suicidio, pues 20 a 30% de la población en Estados Unidos, en etapas jóvenes, las mujeres se matan, se suicidan. O sea, los feminicidios, ¿y eso por qué es? O sea, ¿cuál es el trasfondo de eso? La depresión. Autoestima baja. Exactamente, los problemas emocionales, los problemas amorosos, es decir, ¿acaso no se acuerdan de la pareja que se tiró allá del 13º piso? Entonces, los problemas psiquiátricos, la enfermedad bipolar, los problemas depresivos, por violación y más cosas, y queda la mujer con trastornos psicológicos, no es que uno se va a tirar del 3er piso por tirarse, eso es imposible, ¿no es verdad? Es que ha habido un trasfondo. Entonces, hay mucho problema psiquiátrico en la población juvenil, mucho problema hay, mucho. Suicidios entonces, pero hay otro todavía más grave, o sea, a ver, pónganse a pensar, que no son enfermedades, son problemas fortuitos. ¿Cuáles? En Montero. Accidente, o sea, ustedes están expuestos a los accidentes. ¿Por qué? Porque uno cuando es joven es aventurero, ¿no es verdad? Le encanta la moto, le encanta irse de paseo, o sea, ese hecho es lo que predispone, ¿verdad? Los accidentes. Eso en la medicina se llama, las causas de muerte se llaman eso, causas externas, porque no son enfermedades, ¿verdad? Son accidentes, los accidentes. Entonces, los trastornos psiquiátricos, enfermedades de transmisión sexual, trastornos psiquiátricos, la depresión, la ansiedad, los trastornos emocionales, la depresión, el síndrome bipolar, lo que antes se llamaba el síndrome maníaco depresivo, ahora ya no se llama así, se llama enfermedad bipolar, porque hay una etapa donde el paciente está
se encierra en su cuarto, está muy deprimido, y otra etapa en la que enfermedad cíclica es esa también, el síndrome maníaco depresivo, que se llamaba antes, y otra etapa en la que está alegre, sale, se divierte, ¿verdad? Entonces, estas son enfermedades propias de la juventud. Entonces, hay enfermedades que van siendo propias de la edad. Entonces, cuando el paciente viene a la consulta y yo le pregunto cómo se llama, señor, dónde nació usted, cuántos años tiene, ya la edad y el sexo, ya empieza mi cerebro a cranear qué enfermedad puede tener a esa edad, y analizo el sexo, mujer o varón, ¿verdad? La edad nos permite inferir si el sujeto está envejecido o ha llevado una vida normal, ¿verdad? Cada embarazo, la mujer se envejece más, ¿verdad? A mayor número de hijos, no es lo mismo que yo tenga una mujer que venga a mi consulta de 30 años y que sea una mujer que solamente tuvo un hijo, y que me venga esa mujer a la misma edad, pero con 5 hijos. Entonces uno nota bien la diferencia. Ahora, si esta pobre mujer con 4 hijos la abandonó su marido, seguramente que va a tener una edad, como dice aquí, puede ser que aparente estar más vieja, más envejecida, porque no ha tenido una vida buena. En cambio, otra mujer, como la de las novelas venezolanas, la verdad que lo tienen todas esas mujeres, no hacen nada en su casa y lo tienen todo, pero no se sabe cómo lo tienen todo. Entonces, esas mujeres son pues fantásticas, ¿no? ¿Verdad? Son ficticias, no existen, porque es difícil, ¿no? Nadie trabaja y todo lo tiene, ¿no? Entonces, seguramente esa mujer va a estar como una de 25. Entonces, se dan cuenta, la edad nos imprime cómo ha sido su vida de uno, ¿verdad? Yo puedo tener 40 años, pero aparento ser de 60, digamos, ¿no? Estoy como envejecido, pero no corresponde a mi edad biológica. Cuando uno examina a los enfermos, cuando uno empieza a mirarla a los enfermos y le dice su edad, uno ya está infiriendo, ya está sacando sus conclusiones, porque como todos los días ve enfermos, entonces se da cuenta quién tal vez no ha llevado una vida normal, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que dice aquí esto, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, hay enfermedades que son propias de cierta edad, propias del sexo. Las cardiopatías congénitas y las infecciones connatales en los recién nacidos y la prematuridad. Entonces, fíjense ustedes que estas enfermedades, cardiopatías congénitas y las infecciones connatales, son propias de los recién nacidos. Un gran problema en los recién nacidos en nuestro país. ¿Por qué se mueren nuestros niños? Por prematuridad, porque nacen antes de las 37 semanas de gestación. Uno de los grandes problemas de mortalidad infantil es la prematuridad, ¿no es verdad? Entonces, en los recién nacidos, ¿por qué se mueren? ¿Por qué se mueren los recién nacidos? Por estas enfermedades, cardiopatías congénitas. ¿Cuáles son las infecciones connatales? Alguien dígame ¿a qué se llama infección connatal? ¿Qué significa infección connatal? No puede ser. No saben son las que se transmiten de la madre al feto. Correcto. O sea, nace el recién nacido y nace con una enfermedad. O sea, que se presenta en el recién nacido. O sea, en los primeros 28 días de nacimiento. ¿Cuáles son estas infecciones connatales que uno la ve en el nacimiento? Eso significa connatal. No es que sean hereditarias, sino que la madre la adquirió en esos 9 meses de embarazo y el niño nació con esa enfermedad que la madre la tuvo en ese embarazo. No es que la haya heredado y la está... Bueno, también hay enfermedades que se heredan, pero en este caso no se refiere a esas enfermedades hereditarias. Se refiere a infecciones que la madre la adquirió en el estado de embarazo. Puede ser Zika. ¿Cómo? VIH, doctor. sífilis, Toxoplasmosis.
VIH, una de esas enfermedades, por eso es que a la madre VIH positiva se la trata para que el niño no salga infectado. Esa es una enfermedad nueva, pero hay otras más viejas que el sur. A todas las mujeres embarazadas se les pide Chagas. En el primer control prenatal o en el segundo control hay que pedirle. ¿Por qué? Porque el niño puede nacer con el Chagas, congénito, ¿no es verdad? Otra. Hay una vacuna que se le pone a las mujeres, que se empezó a poner a las mujeres hace algunos años atrás. No se le pone sí a las mujeres embarazadas, se le pone a las niñas a partir de los... Papiloma contra el papiloma humano. Papiloma. No, sí, ya entiendo que es muy rápida la idea. No, ese es para prevenir el cáncer de cuello uterino, no es el papiloma virus. El virus del papiloma. El tétano, doctor. Esa es más antigua que mi abuela. Esa es más antigua que mi abuela. Sí, ya no existe tétano neonatal porque todas las mujeres embarazadas reciben 2 dosis de vacuna. Hay otra vacuna que hace algunos años atrás que las mujeres no recibían esa vacuna. Y ya la reciben ahora. Pero la fiebre amarilla. No es una vacuna que se aplica a las mujeres embarazadas porque no se puede aplicar. Se aplica a las mujeres en edad fértil. Por ejemplo, ustedes están en una época de edad fértil, ¿no ves? Se pueden embarazar. Entonces, a ustedes me imagino, bueno, no sé si a ustedes la han vacunado alguna de ustedes. Tal vez a las más jovencitas, ¿no? 18, 19, porque ya las viejas, arriba de los 20, ya no la han debido vacunar. Han debido vacunarla a las de 15, 16, 17, 18, por ahí. A ver quién se ubica. Doctor, ¿será la HPV? ¿Cuál es esa? No la conozco yo esa. Esa es la del papiloma. La rubiola. Rubeola. Nombre. Jessica. Jessica Quiroz. ¿Ah? Jessica Mamani Quiroz. Ya vamos a anotarla. ¿Y para qué se la vacunó para qué se vacunó a las mujeres en edad fértil con rubeola? Es una enfermedad viral, ¿no verdad? ¿Para qué se la vacunó? ¿A usted la vacunaron con la rubeola? A ver, sin mentir. ¿O fue por chiripazo que ha respondido la pregunta? Pues me estaba acordando de la... ¿De dónde se le ocurrió rubeola? A ver, ¿de dónde se le ocurrió rubeola? Del colegio. Exacto, tal vez del colegio, por eso le decía. A las que, o sea, han empezado a vacunar hace, qué sé yo, habrá sido hace unos 10 años, yo creo. Pero no es a las mujeres embarazadas, es a las en edad fértil, porque no se puede aplicar esa vacuna en el embarazo. ¿Y para qué se la vacunaba? Yo no sé quiénes de ustedes han recibido esa vacuna contra la rubeola, pero si ustedes tienen una hermanita entre los 12, 14, 15 y 16, en etapa reproductiva, seguramente que la han vacunado contra la rubeola. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la mujer se embaraza y se infecta de rubeola en el embarazo, el niño puede nacer con papera. Como papera. La papera es otra infección, es la parotiditis, eso hay vacuna para la parotiditis, esa es otra cosa. ¿Qué pasa si la mujer en el embarazo se infecta con el virus de la rubeola? Pueden nacer con sordera, doctor. Exactamente, y se asocia la rubeola congénita a una cardiopatía congénita. Por esa razón ¿entienden? Ok, no nos perdamos. Entonces,
hay otra enfermedad ahí que no me la están nombrando que se llama, que son infecciones connatales. Creo que está claro, ¿no? No son enfermedades hereditarias, son las infecciones connatales las adquiere la mujer durante el embarazo y el niño la puede presentar. Entonces, están diciendo sífilis, correcto, VIH, correcto, Chagas, correcto, faltan 2. Ese grupo de enfermedades, escuchen bien, ese grupo de enfermedades se llama el síndrome TORCH. Y ahí le faltan 2, creo. Síndrome TORCH. Muy hablado entre los pediatras, ¿no? Cuando nace el bebé y nace medio mal el bebé, hay que buscar síndrome TORCH. Ok. En la niñez y en la infancia, ¿qué enfermedades son las que prevalecen? Enfermedades infecciosas, hepatitis, apendicitis, enfermedad eruptiva. Aquí está aquí está el sarampión, bueno, que ya no existe, pero aquí está la varicela, viruela ya no existe, ¿verdad? Dentro de las eruptivas solamente nos queda ¿cuál? ¿Cuál es la que nos queda? ¿Cómo se llama esta enfermedad viral que deja unas manchas horribles? La varicela, ¿no es verdad? Hay otra enfermedad eruptiva, pero estaban preocupados los epidemiólogos porque hubo un brote de sarampión. El sarampión se eliminó en lo del año 84, ya no había más sarampión. Pero empezó a haber un brote y, bueno, a Dios gracias ya se controló. Neumonías, diarreas. La principal causa de muerte hace algunos años atrás en los niños eran las diarreas y las neumonías. Ya hay vacuna para la neumonía. Ustedes saben que ahora nuestros niños se vacunan. A los 2, a los 4 y a los 6 meses reciben una vacuna contra la neumonía, diarreas, infecciones respiratorias. Lo que disminuyó mucho la diarrea en los niños fue una vacuna. ¿Cómo se llama la vacuna que previene la diarrea en los niños? Rotavirus. Rotavirus, ¿verdad? Yo todavía cuando hice mi año de provincia hace 50 años, no había esa vacuna. Y los niños se morían mucho por diarrea y por neumonía. Ahora los niños se mueren menos por diarrea y por neumonía ya. Porque hay vacuna para neumonía y hay vacuna para diarrea, que es el rotavirus, ¿verdad? A los 2, a los 4 y a los 6 meses, que es una vacuna oral. Las infecciones respiratorias fuera de estas son causas. Y las 2 enfermedades emergentes en los niños y en los infantes es la obesidad y el cáncer. Ustedes saben que hay mucho cáncer en los niños. ¿Cuál es el principal cáncer en los niños? ¿Cómo se llama el principal cáncer en los niños? Leucemia, doctor. No. ¿Cómo se llama el principal cáncer en los niños? Hay mucha obesidad infantil, ¿ah? Mucha obesidad infantil. Si ustedes se ponen a hacer un estudio, que me gustaría que lo hagan, van a encontrar mucha prevalencia de obesidad. Yo pienso que hay un 20 a 30% de obesidad infantil. Es increíble, muchos niños obesos hay. ¿Cómo se llama el cáncer más frecuente en los niños? ¿Será que es un osteosarcoma? ¿Será que es un cáncer de hueso? Leucemia infantil. ¿Será que es un cáncer en el cerebro? ¿Linfoma? ¿Será que es un retinoblastoma? El cáncer de ojo se llama retinoblastoma. ¿Será que no? ¿Le doy para tarea? No le doy para tarea. El cáncer más frecuente en los niños se llama leucemia linfoblástica aguda. Es el cáncer más frecuente. Entonces, fíjense, estamos hablando qué enfermedades son más frecuentes en los recién nacidos, qué enfermedades son más frecuentes en la niñez y la infancia. Ahora empezamos en la juventud. Aquí está, ¿verdad? Enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, traumatismo, lo que decíamos, neumonías, tuberculosis. Todo esto ustedes están expuestos, ¿verdad? Neumonías, tuberculosis. A ver, tóquense la pancita ahorita, a ver si no están gordos. Respiren, a ver. Suicidio, ¿no ve? Hepatitis infecciosa, pero sobre todo la B y la C. Fíjense que estas enfermedades son frecuentes en el grupo etario donde ustedes están ahorita, en la etapa de la juventud. Así que, si ustedes van a la consulta a un médico, el médico va a orientar toda su historia clínica contra estas enfermedades, porque es lo más frecuente. En la adultez, como estoy yo, en la adultez, ¿qué significa SNT?
son frecuentes en el adulto este grupo de enfermedades. 5 puntos al que me diga qué es esta abreviatura. Enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Porque no se transmiten, no son infecciosas para transmitirse. Aquí está la obesidad, la hipertensión y la diabetes, ¿verdad? La enfermedad cerebrovascular, la embolia, la cirrosis, hay mucho consumo de alcohol, ¿verdad? Acá también en la etapa joven hay mucho consumo de alcohol, ¿verdad? Y tabaco. El cáncer, la tuberculosis, la neumonía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades psicosomáticas y mentales y la úlcera péptica. Fíjense que en la adultez hay este grupo de enfermedades que son más frecuentes. Por eso cuando yo hago la historia clínica de mi enfermo, tengo que estar pensando en estas enfermedades, porque estas son las más frecuentes. A ver, ¿qué enfermedad psicosomática conocen? ¿Cuáles son las enfermedades psicosomáticas? Pucha, ¿ustedes qué leen? Pues no leen nada, oye. Lean, pues hoy, lean algo de medicina. Tienen que leer medicina en todo. Psoriasis. Exacto. Psoriasis es una enfermedad psicosomática. Otra enfermedad psicosomática muy frecuente. La depresión. Colon irritable. La cefalea. ¿Cómo la cefalea? Cuando vas a dar el primer examen de semiología vas a tener cefalea. ¿Y acaso esa es una enfermedad psicosomática? El colon irritable. Asma bronquial, doctor. No, asma bronquial no. El asma bronquial es una enfermedad inmunoalérgica. El insomnio, doctor. El colon irritable, correcto, es una enfermedad psicosomática. Otra enfermedad psicosomática. Brucismo, cardíaco. Estas son enfermedades nuevas que recién la medicina las está descubriendo, enfermedades psicosomáticas. O sea, le han dado el nombre porque han existido desde la época de mi abuela. ¿No? Otra enfermedad psicosomática, el vitiligo. Esa es una enfermedad psicosomática. Y enfermedades mentales son, ¿verdad? Aquí está el autismo, aquí está la esquizofrenia. ¿Ah? En el geronte, es decir, en aquel paciente mayor de 60, mayor de 80 años, ¿cuáles son las enfermedades que prevalecen? Las enfermedades heredodegenerativas, el cáncer. Si a mí me llega un enfermo de 80 años, ¿qué enfermedad voy a pensar? Cáncer de próstata. Exacto, puede ser un cáncer de próstata, todos los cánceres, cáncer de próstata, si es fumador, cáncer de pulmón, cáncer de colon, correcto, el cáncer, tienen que meterse a la cabeza que una enfermedad asociada a la edad es el cáncer. ¿Es una enfermedad heredodegenerativa? Sí, pero hay otras enfermedades heredodegenerativas fuera del cáncer. ¿Cuál es esa? ¿Cuáles son esas? El Alzheimer, el Parkinson son enfermedades neurológicas muy asociadas a la edad. A medida que uno se envejece, tiene más riesgo de tener estas enfermedades de tipo heredodegenerativo. No se están perdiendo, ¿verdad? Estamos analizando qué enfermedades son más frecuentes de acuerdo a la edad. Ok, vamos a pasar al sexo ahora. ¿Qué enfermedades prevalecen en la mujer? Todas estas. Quiste. Poliquística. Biliar, infecciones urinarias, lupus eritematoso sistémico, hipertiroidismo, estenosis mitral reumática, osteoporosis, artritis reumatoidea, litiasis renal, Alzheimer, esclerodermia. Hay enfermedades jóvenes que son casi propias de la mujer. Casi propias de la mujer. Y aquí estoy nombrando por nombrar, porque pueden haber otras más. Entonces, yo en los exámenes ya no pregunto estas, porque seguro que
van a tener 100 sobre 100 en el examen. Pero los que no vienen a clase ni siquiera esta saben. ¿No ven? Entonces se van a poner a buscar a otras enfermedades que prevalecen en las mujeres, ¿ya? No podés decir quiste de ovario porque eso es propia pues, de la mujer, ni modo que el quiste de ovario lo tenga también el hombre, ¿no? ¿Verdad? El cáncer de próstata no puede uno decir que prevalece en el hombre porque la mujer no tiene próstata. En cambio, litiasis biliar puede también tener el hombre, porque la vesícula tiene la mujer y tiene el hombre. No sé si entienden el concepto. No se pierdan ahí, ¿ok? Alguien escuché hablar. En relación al reumatismo, no es lo mismo, jóvenes, artritis reumatoidea que artrosis. ¿Cuál es la diferencia? Una degenera de hueso. La artrosis es más frecuente en los hombres y la artritis reumatoidea más frecuente en las mujeres. La artrosis es una enfermedad degenerativa, se asocia a degeneración, se va perdiendo el líquido interauricular y por eso tienen que ponerle una prótesis ahí, porque ese líquido se va deteriorando. Entonces, por ejemplo, la artrosis más frecuente es la artrosis de cadera, muy frecuente en los hombres, pero también en las mujeres, pero más en los hombres. En cambio, la artritis reumatoidea es una enfermedad de naturaleza inmunológica, inflamatoria inmunológica. Por esa razón es que le dan los reumatólogos muchos corticoides, le dan prednisona a los enfermos, porque es de naturaleza inmunológica. ¿Ok? Bueno, en el hombre, ¿qué enfermedades predominan? El ataque cardíaco, el cáncer gástrico y de pulmón, la úlcera péptica, la cirrosis alcohólica, la enfermedad de Parkinson, la psoriasis, que decía alguna de sus compañeras. Pero hay otras enfermedades que son comunes, no respetan sexo, se presentan igual en el hombre como en la mujer. No hay diferencia entre la diabetes en el hombre y en las mujeres. Hay casi una paridad, es decir, hay tantos diabéticos hombres como hay tantas mujeres diabéticas, ¿verdad? Obeso, hay mucha obesidad en el hombre, pero también hay mucha obesidad en la mujer. El vitiligo no es predominio de las mujeres ni predominio de los hombres. Las enfermedades cardiovasculares, la epilepsia, la enfermedad bipolar. Entonces, fíjense ustedes que es importante más o menos ubicarse en algunas enfermedades que sí prevalecen en la mujer o sí prevalecen en el hombre. Con esto vamos a terminar con esto de la ocupación. Hay enfermedades, es importante identificar la ocupación de los enfermos. No es lo mismo ocupación que profesión, ¿ah? Hay que, en la historia clínica, cuando ahí dice ocupación o profesión, hay que poner bien ese detalle. Los que trabajamos en el área de salud, estamos muy predispuestos a contagiarnos por las transfusiones de sangre, por los objetos punzantes, con enfermedades que se transmiten por estas vías. Eso es frecuente en el personal de salud. El hecho de no caminar, el sedentario, el que no hace ningún tipo de ejercicio, predispone a enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad, hipertensión, litiasis. Los sujetos que están sometidos al estrés tienen mucho riesgo de tener ataques cardíacos, infartos cerebrales, ejecutivos, gerentes de empresa, aquellas personas que tienen cargos jerárquicos, un rector, un vicerrector, directores de hospitales, esos cargos jerárquicos, está sometido esa persona a mucho estrés y eso lo puede predisponer, los médicos estamos muy predispuestos, eso lo puede predisponer ¿a qué? A un ataque cardíaco, lo puede predisponer a que se rompa una úlcera. Si el paciente nació con un aneurisma cerebral y se le sube la presión arterial, puede romperse ese aneurisma. Entonces, sujetos, personas que están sometidos al estrés, tienen riesgo de
morirse de algún problema grave como un ataque cardíaco, un infarto cerebral, pueden tener un sangrado digestivo porque se les reventó, una úlcera se perforó. ¿Se dan cuenta? Está plenamente demostrado qué relación tiene el ataque cardíaco o la embolia cerebral con algunas especialidades médicas. A ver, vamos a ver qué tan curiosos son ustedes y a lo mejor esto para ustedes es una novedad. ¿Cuáles son los médicos que más están sometidos, que más están predispuestos a morirse de un ataque cardíaco o de una embolia cerebral? Los que administran. Los terapistas. A ver, pónganse a pensar pues, en todas las especialidades médicas. ¿Cuántas especialidades médicas hay? Cardiólogos, nefrólogos, urólogos, cirujanos, ginecólogos, pediatras. Cirujano. A ver, ¿quiénes son los médicos más expuestos a morirse? ¿Quiénes están sometidos mucho al estrés? Emergencistas, Emergencista. Los Hay terapistas. estudios grandes en la medicina. Ustedes van a leer el síndrome de Burnout, ¿no verdad? ¿Saben qué es el síndrome de Burnout, no verdad? Que muchos sufrimos los médicos. Para que ustedes sepan, en esta etapa de pandemia... Los cirujanos o los intensivistas, ¿puede ser? Los médicos estamos sufriendo mucho el síndrome de Burnout. Van a leer qué es el síndrome de Burnout. Entonces, este es un problema que muchos sufren los médicos jóvenes. Peor cuando hay un ambiente laboral muy hostil, los médicos sufrimos ese síndrome de Burnout. Yo he sido uno de los médicos que sufrí el síndrome de Burnout. Entonces, hay estudios, psiquiatras han hecho estudios dentro de las especialidades médicas y ya está establecido en nuestro país hay estudios así que se han hecho. En otros países igual hay muchos estudios para que sepan ustedes. Los médicos que están más sometidos al estrés son los médicos intensivistas, son los médicos que están ahí en terapia intensiva. En segundo lugar, son los médicos emergencistas que trabajan en el sistema de guardia. Por eso es que ahora ya las guardias no son de 24 horas, porque eso es mucha tormenta a los médicos. Las guardias ahora, la Organización Mundial de la Salud ha prohibido que los médicos hagan turnos de 24 horas. Los turnos tienen que ser de 12 horas porque lo somete mucho al médico al estrés. Entonces los médicos terapistas o intensivistas, los médicos emergencistas, los médicos cardiólogos porque están junto con los terapistas atendiendo a los pacientes que sufren un ataque cardíaco. Esos médicos, los internistas también, los anestesiólogos están por encima de los cirujanos. En realidad en una cirugía el que más se estresa es el anestesiólogo muchas veces. ¿Por qué? Porque el cirujano le vale madre si el paciente está sangrando o si está poniéndose mal, se le bajó la presión y más cosas. ¿Quién es el que sufre eso cuando se le baja la presión al enfermo o cuando está saturando mal? Es el anestesiólogo, porque es el que da la anestesia. O sea, en realidad son los anestesiólogos, después están los cirujanos. Está muy comprobado eso que los anestesiólogos son un grupo de profesionales especialistas que también están sometidos a mucho estrés. En cambio, los dermatólogos, los inmunoalergólogos, los hematólogos, no sufren este problema porque generalmente no son llamados de emergencia, digamos. O sea, a un dermatólogo, ¿quién lo va a llamar de emergencia? Porque las enfermedades de la piel no son de emergencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno hace la historia clínica, toma en cuenta todos estos aspectos de la ocupación. La neumoconiosis es un grupo de enfermedades por la inhalación crónica de polvos. A ver, un solo ejemplo que ustedes me digan. ¿Alguna ocupación relacionada con neumoconiosis? Doctor, los mineros. Sí, los mineros, de acuerdo, están predispuestos a la enfermedad de la silicosis, ¿no? ¿Verdad? No, pero no vivimos en Potosí, pues no vivimos aquí en Montero, digamos, ¿no? Algunas albañiles,
Lo que trabaja con amoladora, doctor. Los sombreros, doctor. Exactamente, un trabajador común que vemos todos los días, aquí vemos, pasamos por una casa y están construyendo. Ese pobre albañil que utiliza una moladora, ¿no ve? ¿Saben qué es una moladora, no verdad? Ese polvo es muy dañino para los pulmones. Entonces, cuando a ustedes se les presente un albañil que está tosiendo y más cosas, el hecho de ser albañil, o sea, ustedes pregúntenle bien, o sea, ¿qué es su trabajo como albañil? ¿Es colocar los ladrillos nomás? ¿Es echarle cemento? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿usted trabaja, señor, con amoladora? O sea, fíjense ustedes que la ocupación hay que identificarla bien. Yo puedo decir, soy ingeniero porque trabajo en el ingenio azucarero Guavirá, digamos, ¿no? Pero en realidad no soy ingeniero, soy el que bajo las cañas y las subo, las subo o las bajo las cañas de la chata, digamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces uno cuando estudia la ocupación de la persona tiene que ser bien explícito. ¿Qué ocupación? ¿Dónde trabaja usted? En el ingenio azucarero Guavirá, pero no por eso le voy a decir que es ingeniero, ¿no? ¿Verdad? Entonces tengo que saber exactamente de qué trabaja. Había sido el secretario, había sido la mano derecha del presidente del ingenio. Pues nada que ver, ese no tiene ningún riesgo, ¿no? Pero si este pobre señor que está ahí expuesto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando uno habla de ocupación, jóvenes, tienen que identificar bien la ocupación, ¿no? ¿Verdad? Ok, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Fíjense ustedes que ya van a ir llenando su historia clínica, porque el primero que la termine su historia clínica la presenta, la vamos a presentar así en forma virtual y eso tiene puntaje, joven. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, son 2 horas creo que le hemos tirado. Estamos más o menos cumpliendo porque la materia dice así. 2 horas por clase, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Entonces, para esta primera parte de anamnesis, de historia clínica, el mejor libro es Suros. Ahí está explicadito mucho, habla mucho de la edad, del sexo de los enfermos, la ocupación, la procedencia. Describe muy bonito Suros esta parte de la historia clínica que es la anamnesis. Si no hay pregunta, entonces nos veremos el próximo martes. ¿Ok? Bueno, Bueno, doctor. Cuídense, lean, ubíquense en el programa de la unidad número 1. Estamos en la unidad número 1, que significa Introducción a la Semiología. Son 3 capítulos, 3 temas. Es la unidad número 1. Entonces, lean, ubíquense en la unidad, qué es lo que ya hemos visto. Cuidado, vayan leyendo el libro, ¿ya? Ok, nos vemos entonces. Hasta luego, doctor. Pasen Hasta buenas luego, doctor. Gracias. noches. Buenas noches.